Cerramos la clase pasada preguntándonos si era inevitable que Roma abandonara el gobierno republicano, convirtiéndose legal y políticamente en un gobierno imperial. La historia nos da una respuesta afirmativa. Julio César ya había advertido que una república cuya extensión era inmanejable desde el Senado con asiento en Roma, con kilómetros de territorios sin explotar y con una reforma agraria postergada, creaban la necesidad de concentrar el poder en una sola figura que tomara las decisiones más importantes. Su asesinato no impidió que la idea se consumara, y Octavio, devenido luego en Augusto, recogió las ideas de su tío y las llevó a la transformación de la República en un imperio. Los historiadores denominan siglo de Augusto al período que se extiende desde la muerte de Julio César en el 44 a.C. hasta la del mismo Octavio Augusto en el 14 después de Cristo. Se trata de un período de esplendor. El principado de Augusto supuso una renovación política y administrativa, el apogeo del arte y la literatura latinas, una nueva concepción de la arquitectura y la pacificación de los vastos dominios del imperio. Augusto emprendió la reorganización del territorio, una profunda reforma tributaria que dotó también al imperio de una moneda única, pero especialmente se dedicó a la reforma moral y jurídica que restableció las costumbres republicanas, así como a la reconstrucción de la ciudad de Roma y de los caminos que la conectaban con los territorios conquistados. Obtuvo el control del Senado mediante la estrategia de permitir su funcionamiento como en tiempos de la República, logrando reservar para él la decisión final en materia legislativa. Eso lo convertía en un príncipe, primero entre los iguales, primer senador, pero lentamente y por la vía legal fue dotando de atribuciones mayores a la figura del emperador y limitando los poderes del Senado hasta terminar por convertirlo en un órgano de apoyo de las decisiones imperiales. Algunos de los títulos que fue adquiriendo a lo largo de su mandato implicaron formas de elevarlo del común de los mortales a un sitial de divinidad. Desde el nombre Augusto, carácter augural que le permite ver en el destino y en el futuro la voluntad de los dioses, la divinización póstuma implicó a posteriori que los siguientes emperadores comenzaran a adquirir un carácter divino que se acentuó con el paso del tiempo hasta fusionarlo en una teocracia, concibiendo que el emperador era un dios viviente y por ende decidir, cuestionar y atentar contra el Estado encarnado en él era como atentar contra los dioses mismos. Podemos decir que Augusto fue un gobernante eficiente. Contribuyó con el desarrollo material y cultural de las provincias, hizo construir caminos, canales de riego, acueductos. También mandó realizar un mapa del imperio y un censo de toda la población. En Judea, la orden de censar la cumplió el gobernador romano de ese tiempo, Cirino, quien mandó empadronar a todos de acuerdo con la ciudad de origen del padre, lo que ocasionó que las familias debieran viajar para poder censarse. Fue entonces que una joven pareja viajó de Jerusalén a Belén, en Judea. Ella estaba encinta. Él es José y ella es María. Y es así como ubicamos el nacimiento de Jesús en tiempos del gobierno de Augusto. La historia está preciosamente narrada en el Evangelio de San Lucas. Tras la muerte de Augusto, su sucesor fue Tiberio, quien gobernó entre el año 14 y el 37. Tuvo serias dificultades para continuar la senda trazada por Augusto, porque a diferencia de aquel, Tiberio no tuvo la habilidad para manipular el Senado y persiguió ferozmente a sus opositores. En el año 28, Tiberio decidió retirarse a su villa de Capri, delegando las tareas de gobierno en manos de Seiano y también el problema de su sucesión sin resolver. Por entonces, Poncio Pilatos había reemplazado a Cirino como gobernador de Judea. La crucifixión de Jesús, y para quienes somos creyentes su resurrección, se produjeron cuando era emperador Tiberio. Tras su muerte, los herederos se van sucediendo en el poder.
Calígula, Claudio, Nerón. En ese lapso, el cristianismo se difundió por el orbe romano, alcanzando la ciudad de Roma a principios del año 60. La buena nueva traía esperanza a un mundo gobernado por una Roma devastada por las luchas por el poder. ¿Qué era lo atractivo del cristianismo para que los pueblos del orbe romano se convirtieran? En principio, los cristianos eran conocidos por su bondad, hospitalidad y generosidad para con los necesitados. Además, a diferencia de la rígida jerarquía social del Imperio Romano, los cristianos valoraban a todas las personas por igual, considerándolas en su singularidad, afirmando el valor y la dignidad de cada persona, y no viéndolos como un ciudadano al servicio del Estado. Por otro lado, la promesa de la redención liberando al hombre de la muerte, frente a un paganismo que sumía al hombre al ciclo de la naturaleza y a la negación de un destino trascendente, atraía a numerosas poblaciones. Sin embargo, en Roma, los primeros cristianos fueron ampliamente ridiculizados, especialmente por las élites culturales romanas. Fueron excluidos de los círculos de influencia y de los negocios y con frecuencia perseguidos. En el año 64, un terrible incendio destruyó la parte más populosa de la ciudad de Roma. Muchos, probablemente con justa razón, culparon a Nerón de la tragedia. Nerón respondió culpando a los cristianos, castigándolos con tormentos y produciendo su muerte. Inició así la primera de las persecuciones. Los apóstoles San Pablo y San Pedro, ungido por Cristo como cabeza de la Iglesia, fueron encarcelados. San Pablo fue decapitado y San Pedro crucificado boca abajo. Pero, si los romanos habían sido tolerantes con todas las religiones, ¿por qué no lo fueron con el cristianismo? Señalemos dos cuestiones que para la mirada del gobierno de Roma eran peligrosas. Primero, los cristianos rechazaban el culto al emperador, no solamente a los dioses de Roma, y como hemos visto, rechazar el culto imperial significaba negar el poder mismo de Roma. En segundo lugar, los cristianos también rechazaban la violencia, negándose a cumplir con el servicio militar. Además, muchas comunidades cristianas no reconocían en Roma ninguna autoridad, negándose a pagar tributos. También rechazaban el infanticidio y el aborto, prácticas comunes en la época, así como los juegos y combates de gladiadores. Pero más fuerte que estos argumentos era la difamación a la que fueron expuestos, que contó con rumores y también pintadas callejeras acerca de que los cristianos eran caníbales y odiaban a la humanidad. Todas formas que el Estado romano halló para infundir miedo y rechazo por el cristianismo. Durante el siglo I y mediados del segundo, la orden imperial de la persecución implicaba tratar de que el cristiano, mediante tortura, retornara al paganismo, abjurando así de la fe. Luego, con los emperadores Decio, Valeriano y Diocleciano, las persecuciones recrudecieron. Bajo la crisis desatada en el siglo III, que ocasionó la partición del imperio en Oriente y Occidente, se culpó a los cristianos de haber ofendido al emperador Dominus et Deus, Señor y Dios, y a los dioses de Roma, por lo que los dioses castigaron a los romanos desencadenando tamaña crisis. El propósito de las persecuciones fue entonces terminar con el cristianismo, pero el efecto fue el contrario al buscado. Los mártires, aquellos cristianos que aceptaban padecer y morir imitando a Cristo, esperanzados en la resurrección, fueron el primer eslabón de la propagación de la fe. Este testimonio fiel y audaz de los mártires logró las mayores conversiones. Como dice el filósofo e historiador Tertuliano, de la semilla de los mártires nacerán los nuevos cristianos. En el año 313, el entonces emperador Constantino declara la tolerancia religiosa mediante el Edicto de Milán. Luego se convierte al cristianismo. Sin embargo, la declaración del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano es obra del emperador Teodosio en el año 380. Para entonces, el imperio estaba ya dividido definitivamente. Las luchas por la sucesión imperial
habían generado la separación de las provincias, que además habían sido invadidas por los pueblos germanos. Estos pueblos, que hasta el siglo II eran controlados por una Roma fuerte, aprovecharon su fragilidad y avanzaron sobre los dominios romanos, poniendo fin al Imperio Occidental en el año 476. Mientras tanto, el Imperio Oriental, con capital en la ciudad de Bizancio, cuyo nombre nuevo fue Constantinopla, continuó existiendo, replegado sobre sus fronteras hasta el siglo XV.